Antes de iniciar el estudio de la semiología psiquiátrica, vamos a revisar algunos aspectos históricos acerca de la psicopatología. Para ello, utilizaremos como base el libro acerca de la psicopatología, una introducción a la clínica y a la salud mental, escrito por la doctora Marta Lucía Velázquez Lasprilla. La comprensión de la psique humana es una tarea que ha marcado la historia de la humanidad. En este ámbito, las preguntas por las conductas anormales y las patológicas han estado imantadas de cierto desdén por los trastornos mentales en la búsqueda de la armonía social. En ese trascesar, las explicaciones sobre la psique patológica van desde lo místico a través de posiciones demoníacas o espirituales, pasando por modelos humanistas, los cuales atribuyen los trastornos a la crueldad y la pobreza, concluyendo en discursos científicos sobre desequilibrios biológicos, estresores emocionales o procesos inadecuados de aprendizaje. Sin embargo, el camino recorrido hasta el momento ha sido insuficiente y solo las últimas décadas han permitido dibujar los primeros trazos de este fenómeno humano. No obstante, es pertinente recorrer de nuevo esos senderos para comprender mejor el estado de la cuestión. Épocas precientíficas. En un primer momento, priman las explicaciones demonológicas. En la literatura babilónica, china y griega, entre otras, conciben seres maléficos con la capacidad de controlar el cuerpo y la mente, que deben ser extraídos a través de trepanaciones, ceremonias rituales y actos chamanistas. Esta concepción no difiere del pensamiento de las sociedades preclásicas, que explican la patología mental como un castigo divino. Época greco-romana. Dejando de lado lo místico primitivo, en Grecia emerge una incipiente idea de las enfermedades mentales como padecimientos físicos, más que el neuma, alma de los griegos, antes de Hipócrates, levantaron templos dedicados al dios Esculapio, dios de la curación. Fue ahí donde comenzaron a desarrollar algunos de los primeros estudios sobre medicina y enfermedades mentales. Así Empédocles consideró que la ausencia de enfermedades era el producto de un adecuado equilibrio de los 4 elementos que constituían el cuerpo: agua, fuego, aire y tierra. Almeón de Corotona, basándose en la observación clínica, determinó que las funciones psíquicas tienen su base en el cerebro y, por tanto, las enfermedades mentales son productos de su alteración. Sin embargo, fue Hipócrates a quienes los historiadores consideran el padre de la medicina occidental, el que propuso al cerebro como órgano asiento de la conciencia y que el intelecto era el cerebro mismo. A partir de esta hipótesis somatogénica, infirió que cualquier alteración del cerebro se podía ver reflejado en conductas anómalas. Además, junto a sus discípulos del Corpus Hippocraticum, postuló la teoría de los humores, consideraba como cierta durante siglos. Este postulado sostenía que el hombre estaba compuesto por una serie de fluidos: bilis negra, amarilla, flema y sangre. El exceso de estos fluidos, clasificados en su orden: melancolía, cólera, calma y estado de ánimo inestable, serían los responsables de los cambios de conducta y personalidad. Los postulados griegos llegaron a Roma, donde el derecho fue la disciplina que realizó el aporte más importante a la comprensión de la psicopatología. El texto legal preponderantemente de la época, el Corpus Iuris Civilis, establecía a la locura como un atenuante al momento de realizar el juicio a cualquier individuo. Además, Asclepiades consideró la existencia de unas partículas invisibles, las cuales causaban las enfermedades cuando atravesaban los poros del cuerpo. Por otro lado, Galeno, quienes además de mantener vivo el sistema hipocrático, expuso pasiones como el enojo, el miedo, el pesar, la envidia, la lujuria y la violencia como las causas de las enfermedades. Su razonamiento se basaba en que dichas
pasiones eran gobernadas por un poder irracional propio del individuo. Galeno, apoyándose en la lógica, concluyó que la cura consistía en el entendimiento y el autoconocimiento, en otras palabras, en entrar en razón. Oscurantismo y fanatismo religioso. Más adelante, entre los siglos V y XV, el oscurantismo trajo consigo la conquista de Europa por los bárbaros, las guerras y la Iglesia cristiana. Durante estos siglos imperó el pensamiento místico, donde la creencia sobre posesiones espirituales y castigos divinos eran las causas de la patología mental. Estos imponderables condujeron a que en 1510 los sacerdotes Johann Sprenger y Heinrich Kramer publicaran el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas. Los religiosos tenían la pretensión de mejorar la sociedad y proteger a las personas de la maldad y de la depravación de las brujas. Dicho texto contenía las características y el castigo que se les debería dar a aquellas que, además de explicar algunos aspectos ficcionales como su vuelo y el modo por el cual sus ungüentos satánicos hacían maléficos que conducían a delirios, alucinaciones, tristeza, catatonía, paranoia y manía. Estos signos permitían al examen del presunto poseído y se recomendaba un método para alegrar la confesión y recibir el castigo. De esta manera, el martillo de las brujas llegó a ser un manual para la tortura y el asesinato en masa por los tribunales de la Inquisición. En el Nuevo Mundo, en Salem, Nueva Inglaterra, Estados Unidos, se dirigió la atención a buscar los indicios del demonio. Fue así como 8 niñas que presentaban lenguaje desorganizado, alucinaciones, posturas extrañas, gestos grotescos y arrebatos convulsivos, fueron diagnosticadas por posesión demoníaca y posteriormente castigadas. Los siglos de las luces. Para mediados del siglo XVIII y principios del XIX, las personas con algún tipo de trastorno del pensamiento o el comportamiento ya no fueron examinadas y condenadas por la Inquisición. Philippe Pinel, considerado el padre de la psiquiatría científica, dedicó su trabajo al estudio de las demencias y los trastornos afectivos. Mediante la observación cuidadosa de sus pacientes, acuñó el término de personalidad anormal y afirmó que la conducta era el mejor libro de texto del médico. En su tratado de insanía, clasificó las enfermedades en 4 tipos: manía sin lesión orgánica, melancolía, idiocia y demencia. Además, consideraba que las enfermedades mentales eran consecuencia de la herencia y del ambiente donde crecía el individuo, argumentando una base anatomopatológica. La neurosis era una alteración de la sensibilidad y el movimiento producto de las alteraciones en los sentidos, los órganos de la locomoción y las funciones cerebrales. En 1793, Pinel dirigió el asilo de Bicêtre en París. Allí, bajo la influencia de la reforma política y social, se convirtió en defensor del tratamiento moral. Sus actividades fueron el aliciente para que los enfermos mentales fueran tratados humanitariamente. Esta línea ya se veía trabajando en el Reino Unido. En 1769, el médico escocés William Cullen publicó Sinopsis nosológica del método, donde acuñó el término neurosis. Dicha definición expuso a patologías como la depresión, la manía y las crisis histéricas como trastornos generales del sistema nervioso, sin origen orgánico demostrable, capaces de generar alteraciones motoras y sensitivas. Otro aporte fue el de Frank Mesmer, quien utilizó el magnetismo bajo las hipótesis de que una de las variables de la neurosis, la histeria, como se le conoció más adelante, tenía una base física en la alteración de las fuerzas magnéticas del cuerpo. Posteriormente, con base en la epistemología de Pinel, Jean Esquirol, su asistente, propuso establecer frecuencias relativas de diferentes condiciones mentales. Para ello calculó el promedio de duración de la enfermedad y los pronósticos. Adicionalmente, exploró factores precipitantes más comunes, entre los que se destacan las ansiedades financieras,
decepciones amorosas y las pérdidas de seres queridos. También realizó la distinción conceptual entre alucinaciones e ilusiones. Sostuvo la doctrina romana de que la enfermedad mental no hace responsable a las personas que cometen delitos. En el mismo periodo, Benedict Morel propuso que las enfermedades mentales son la expresión de una degeneración genética que va desde la neurosis a la psicosis, agravándose en cada generación, teoría de la degeneración. Por otro lado, Calva-Moun sostenía que las enfermedades eran complejos sintomáticos que varían y evolucionan desde 4 grupos. Sin embargo, los intentos por clasificar las enfermedades mentales no pararon. Una nueva era en la clasificación de las enfermedades mentales surgió cuando Emil Kraepelin expuso la creación de sistemas clasificatorios basados en las manifestaciones clínicas del enfermo y no en sus supuestas causas. Este trabajo lo llevó a ser considerado el padre de la nosología psiquiátrica. Aunque consideraba que las alteraciones mentales eran complejos sintomáticos en vez de enfermedades, defendía que las funciones mentales patológicas podían ser objeto de medición y cuantificación si se realizaba una observación longitudinal de los pacientes. Además, dicha medición permitiría estimar el curso de la enfermedad para emitir un diagnóstico médico. Por otra parte, con la distinción que realizó entre alteraciones constitucionales, endógenas, y alteraciones adquiridas, exógenas, introdujo la noción de la enfermedad mental como una entidad, la cual el individuo podría adquirir en el curso de su desarrollo, no necesariamente ligada a cuestiones biológicas o hereditarias. Particularmente, basado en algunos criterios de Pinel, propuso 3 entidades patológicas: paranoia, locura maníaco-depresiva y demencia precoz, desarrollando un sistema para diferenciarlas entre sí. Paralelamente, Joseph Breuer y Jean-Martin Charcot practicaban el método catártico y la hipnosis respectivamente para tratar la histeria, la cual para ellos poseía un físico. No obstante, cuando Charcot describió que este padecimiento podía generar síntomas clínicos, cambió su hipótesis causal y determinó que la histeria podría tener un origen psíquico. Al respecto, Pierre Janet, discípulo de Charcot, asumió que el síntoma histérico era producto de la separación psíquica del sistema de emociones y sensaciones como consecuencia de un sistema nervioso débil y propenso a la enfermedad. Freud y el siglo XX. Estos estudios se vieron dinamizados con la aparición en escena de Sigmund Freud, partidario de las ideas de Breuer, quien dio un salto conceptual e inició el psicoanálisis como una teoría del inconsciente que clasificaba diferentes patologías psíquicas de acuerdo con los mecanismos de defensa que empleaba el individuo. A partir de trabajos sobre la histeria y los trastornos obsesivos publicados en la última década del siglo XX, Freud sentó las bases psicogénicas de lo que él denominó psiconeurosis. Con base en esto, clasificó varios tipos de neurosis en función de la expresión final de los síntomas provocados por la angustia: neurosis de angustia, neurosis fóbicas, neurosis obsesivas compulsivas, neurosis depresivas, neuroastenia, neurosis de despersonalización, neurosis hipocondríacas e histéricas. No obstante, y a pesar de su complejidad, la clasificación de Freud estuvo solapada con la de Kraepelin hasta más allá de la mitad del siglo XX. Más adelante, los seguidores de la teoría freudiana se separaron en diferentes escuelas que reconocieron la importancia de los factores personales inconscientes y socioculturales en el establecimiento de la enfermedad mental. Algunas de ellas fueron fundadas por médicos y psicólogos, entre las que se destacan Adler, Jung, Erickson, Melanie Klein, Donald Winnicott. Para finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el auge de la perspectiva organicística propició la prevalencia de fundamentos biológicos para explicar la enfermedad mental. Por lo tanto, desde esta óptica,
se promovieron tratamientos como el uso de alcohol, el cannabis y el opio, además de procedimientos como la psicocirugía y otros tratamientos como los choques insulínicos y eléctricos. Asimismo, en una época que trae a la vida una disciplina la cual acompañaría las exploraciones clínicas de la medicina y la psiquiatría respecto a la enfermedad mental, la psicología. A partir del descubrimiento del condicionamiento clásico por parte del fisiólogo ruso Ivan Pavlov, en Estados Unidos surgió la primera postura de la psicología, el conductismo, que definió a esta disciplina durante la primera mitad del siglo XX. Como principales representantes del conductismo emergen John Watson, Boris Skinner, Albert Bandura, quienes definieron las conductas patológicas como productos de diversos mecanismos de aprendizaje que se perpetúan gracias a los constantes refuerzos que recibe el individuo. Por su parte, Albert Ellis y Aaron Beck, desde la teoría cognitivo-conductual, que basa sus principios en los mecanismos del procesamiento mental de la información, sustentaron que las ideas irracionales y los pensamientos distorsionados son las causas de las enfermedades mentales. Desde otra línea conceptual, nacida en la mitad del siglo XX, algunos psicólogos como Rogers y Maslow buscaron el origen de los trastornos mentales en una inadecuada comprensión del sí mismo y del entorno, que impiden vivir la vida con toda capacidad. Del mismo modo, la teoría de la inadaptación social de Adolf Meyer y la teoría sistémica de Gregory Bateson también pusieron de relieve la importancia del entorno en la génesis de los trastornos mentales. A partir de los años 70 del siglo pasado, el desarrollo de nuevos fármacos, técnicas de laboratorio y procedimientos de imagenología cerebral dieron inicio al boom biológico, el cual acentuó la idea de los trastornos mentales como producto de diferentes alteraciones biológicas en el cerebro. De hecho, en la actualidad, se considera que la predisposición genética o la adquisición de una vulnerabilidad a temprana edad generan un riesgo, el cual conduce a desarrollar trastornos psicológicos ante situaciones de estrés. Este modelo, propuesto inicialmente por Zubin y Spring en 1977 para explicar la esquizofrenia, es uno de los más aceptados para dar cuenta de los comportamientos anormales bajo el esquema estrés, vulnerabilidad y factores protectores. La situación estresante es el evento que puede desencadenar el trastorno. La vulnerabilidad es la probabilidad de responder de manera desadaptativa ante tal situación. Para ello, el sujeto debe conocer y tener factores protectores, es decir, condiciones que favorecen la salud física, psíquica y las posibilidades de afrontamiento. Este trasegar por la historia permite observar los cambios sustanciales en la comprensión de las alteraciones mentales y la conducta anómala. No obstante, más de 2000 años de teorías son insuficientes para tener una imagen clara y cercana de la génesis de los problemas psíquicos. La mayoría de las hipótesis nacientes en el siglo XX siguen en boga, muchas de ellas basadas en trabajos clínicos. Sin embargo, una historia paralela a todos estos desarrollos conceptuales puede completar la imagen de cómo se generó la concepción de la psicopatología actual.